Richard Harrison siempre había creído que ser un buen padre significaba mantener la vida profesional y la vida personal en compartimentos estancos. Durante 3 años lo había conseguido a la perfección. Dejaba a Maya en la guardería a las 7:30, llegaba a Harrison Associates a las 8, trabajaba hasta las 6 horas, recogía a su hija, volvía a casa y vuelta a empezar. A sus 35 años, Richard había aprendido a compaginar más cosas que la mayoría de los hombres de su edad. Ser padre soltero no formaba parte de sus planes. Pero cuando la madre de Maya se marchó 6 meses después de que naciera su hija, tomó una decisión. Él sería suficiente. Tenía que serlo. La llamada llegó a las 9:15 de un jueves por la mañana. Era la guardería de Maya. Su hija tenía fiebre y necesitaban que fuera a recogerla inmediatamente. Richard miró su agenda, llena de reuniones, incluida la presentación trimestral ante la junta directiva a las 2:00. Estaré allí en 20 minutos, dijo, mientras cerraba su ordenador portátil. Pensó en llamar a su jefa, Catherine Westfield, pero ella ya estaba en la sala de conferencias, preparándose para la reunión de la junta directiva. Se le ocurriría algo. Siempre se le ocurría. Maya estaba somnolienta y acalorada cuando la recogió. Llevaba una diadema rosa ligeramente torcida y agarraba con fuerza el conejo de peluche sin el que nunca salía de casa. Con 3 años era todo su mundo. Tenía unos ojos azules brillantes, curiosidad por todo y una sonrisa capaz de derretir el corazón más duro. «Papá», murmuró, apoyando la cabeza en su hombro mientras él la llevaba al coche. «No me encuentro bien». «Lo sé, cariño. Vamos a cuidarte». Richard condujo de vuelta a la oficina, con la mente a 1000 por hora. Tenía 2 horas antes de la reunión de la junta directiva. No podía faltar. Había pasado semanas preparando las proyecciones financieras. Su vecina no podía ayudarle. Estaba fuera de la ciudad. Su hermana vivía a 3 horas de distancia. No había ninguna opción buena. Así que hizo lo único que se le ocurrió. Llevó a Maya al trabajo. Las oficinas de Harrison Associates ocupaban la última planta de un edificio del centro. Todo cristal, pulido y obras de arte caras en las paredes. Richard llevaba 7 años trabajando allí, pasando de analista junior a director financiero senior. Se había ganado su puesto con largas jornadas y un trabajo meticuloso. Nunca había llevado a su hija a la oficina, ni una sola vez. Maya dormía en sus brazos mientras subía en el ascensor, con su pequeño cuerpo caliente por la fiebre. Le daría la medicina, la dejaría descansar en el sofá de su oficina y de alguna manera pasaría el día. Casi llegó a su oficina sin que nadie lo viera. Richard Catherine Westfield estaba de pie en el pasillo, una visión de elegancia profesional con un traje color crema y su cabello rubio recogido en un peinado pulcro. A sus 38 años, era una de las directoras generales más jóvenes del sector, conocida por su mente aguda y su instinto empresarial aún más agudo. Había convertido Harrison Associates de una pequeña empresa en una potencia. También era, pensó Richard con una sensación de desánimo, poco conocida por su calidez hacia las complicaciones personales en el trabajo. «Señora Westfield», dijo, inconscientemente acercando un poco más a Maya. «Lo siento, me han llamado de la guardería. Maya tiene fiebre. La dejaré en mi oficina en un momento y estaré lista para la reunión de la junta directiva». La expresión de Catherine era indescifrable mientras miraba a la niña dormida en sus brazos. Richard se preparó para el sermón sobre la profesionalidad, sobre mantener separados los asuntos personales, sobre la importancia de la presentación de hoy. En cambio, la expresión de Catherine se suavizó de una manera que Richard nunca había visto antes. «¿Cuántos años tiene?», preguntó Catherine en voz baja. «3. Acaba de cumplir 3 el mes pasado». «¿Y no hay nadie más?». Richard negó con la cabeza. «Solo estamos nosotros. Ya hace tiempo que es así». Algo brilló en el rostro de Catherine, quizás reconocimiento o comprensión. Se acercó y tocó suavemente la frente de Maya con el dorso de la mano. «Está ardiendo», dijo Catherine. «Ven conmigo». No llevó a Richard a su oficina, sino a la suya, la suite de la esquina con ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad. Era el doble de grande que la de él,
con un gran escritorio, una zona de estar y un baño privado. Acuéstala en el sofá, dijo Catherine, mientras sacaba una manta suave de un armario que Richard no sabía que existía. ¿Necesita medicación? Tengo algo en mi bolso, pero dáselo tú. Aplazaré la reunión de la Junta 2 horas. Señorita Westfield, no tiene por qué hacerlo. Catherine levantó una mano. Catherine, cuando hay un niño enfermo de por medio, nos tuteamos. Sonrió y su rostro se transformó. Haré que mi asistente traiga zumo y galletas saladas. A veces los pequeños pueden retenerlos en el estómago, incluso con fiebre. Richard se quedó mirando a esta mujer para la que había trabajado, pero a la que nunca había conocido realmente, y sintió que algo cambiaba en su forma de entender el mundo. Durante las 2 horas siguientes, Catherine hizo algo extraordinario. No solo toleró la presencia de Maya, sino que la acogió. Cuando la niña se despertó confundida y asustada en un lugar extraño, Catherine se sentó a su lado en el sofá y le habló con una voz suave que Richard nunca le había oído usar en las reuniones de la Junta. Hola Maya, soy Catherine. Tu papá trabaja conmigo y hoy vamos a cuidar de ti. ¿Te encuentras un poco mejor? Mia asintió tímidamente, sin soltar a su conejo. ¿Es tu conejito especial?, preguntó Catherine. ¿Se llama Hoppy?, susurró Mia. Hoppy es un nombre excelente. ¿Sabes? Cuando era pequeña tenía un conejo igual que ese. Se llamaba Snowflake. Richard observaba con asombro cómo su reservada y profesional jefa conectaba con su hija. Cuando Maya preguntó por su papá, Catherine trajo a Richard, pero siguió hablando, contando historias entrañables sobre su propia infancia, sobre un Golden Retriever llamado Max, sobre cómo aprendió a montar en bicicleta. Cuando comenzó la reunión de la junta directiva, Maya ya se había vuelto a dormir, cómodamente en el sofá de Catherine, y Richard hizo la presentación de su vida. Se sabía los números de memoria y respondió a todas las preguntas con confianza. Y cuando la junta aprobó sus planes de expansión, sintió una oleada de orgullo. Pero lo que se le quedó grabado fue la imagen de Catherine sentada con Maya, sosteniendo un zumo para que sus pequeñas manos lo sujetaran, apartándole el pelo rubio de la frente febril con auténtica ternura. Después de que la junta se marchara, Richard volvió a la oficina de Catherine para recoger a su hija. Catherine estaba trabajando en su escritorio, pero levantó la vista cuando él entró. Ha estado durmiendo plácidamente, dijo Catherine. He ido a ver cómo estaba varias veces. Gracias, dijo Richard, y lo decía con más sinceridad de la que podía expresar. No solo por la reunión, sino por ser tan amable con ella. No tenías por qué hacerlo. Catherine se levantó y se acercó a la ventana, dándole la espalda. Cuando habló, su voz era más suave de lo habitual. Mi exmarido nunca quiso tener hijos, dijo en voz baja. Fue una de las razones por las que nos divorciamos. Pensaba que complicarían las cosas, que interferirían en nuestras carreras. Se volvió hacia Richard. Pero al verte con Maya, al ver cómo no dudaste en ponerla en primer lugar, incluso con la reunión de la junta directiva, eso no es una complicación. Eso es lo que importa. Richard vio algo en sus ojos en ese momento. Quizás soledad o arrepentimiento. Esta mujer brillante que había construido un imperio se había perdido algo por el camino. Tienes suerte de tenerte, continuó Catherine, y tú tienes suerte de tenerla. Sí, la tengo, asintió Richard. Incluso en los días difíciles, la tengo. Maya se movió entonces, incorporándose y frotándose los ojos. Cuando vio a Catherine, sonrió. Hola, señorita Catherine. Hola, cariño. ¿Te encuentras mejor? Maya asintió. ¿Podemos volver a visitarte? El rostro de Catherine se iluminó con auténtica alegría. Me encantaría. Durante las semanas siguientes, algo cambió en Harrison and Associates. Catherine empezó a salir a las 6 en lugar de a las 8. Le preguntó a Richard por Maya y recordó detalles de la vida de la niña. Sugirió que la empresa implementara mejores políticas de permiso parental y acuerdos laborales más flexibles, y poco a poco, con cuidado, Catherine y Richard empezaron a pasar tiempo juntos fuera de la oficina. Tomaban café los sábados por la mañana mientras Maya jugaba en el parque. Cenas en restaurantes familiares donde Catherine aprendió a cortar los nuggets de pollo en trozos del tamaño adecuado para los niños.
Richard vio cómo Catherine pasaba de ser una directora ejecutiva profesional y fría a una mujer que se reía de los chistes de una niña de 3 años y no le importaba manchar su caro traje en el tobogán del parque infantil. 6 meses después de aquella mañana de jueves, Richard y Catherine se sentaron en un banco a ver a Maya perseguir mariposas en el parque. La risa de la niña resonaba en el césped, pura y alegre. Nunca pensé que tendría esto, dijo Catherine en voz baja, tomando la mano de Richard. Una familia, alguien que me ve como algo más que una directora ejecutiva. Nunca pensé que encontraría a alguien que pudiera querer a Maya tanto como yo, respondió Richard. Catherine le apretó la mano. Es fácil quererla, y también su padre. Maya se acercó corriendo, sin aliento y feliz. Catherine, ¿has visto? Casi atrapo una. Vi que estabas muy cerca. Catherine subió a Maya a su regazo y la niña se acomodó allí con naturalidad, como si fuera su lugar. Richard las observó juntas y pensó en aquella mañana de jueves, en la decisión desesperada que había tomado de llevar a su hija enferma al trabajo. Esperaba que lo juzgaran, tal vez incluso que hubiera consecuencias. En cambio, encontró compasión, comprensión, amor. Papá, dijo Maya mirándolo con esos ojos azules brillantes, ¿puede Catherine venir a mi fiesta de cumpleaños? Richard miró a Catherine, que ya estaba asintiendo con los ojos brillantes. No me lo perdería por nada del mundo, dijo Catherine. Esa noche, después de que Maya se durmiera, Catherine y Richard se quedaron en la cocina tomando té. La casa era modesta en comparación con el ático de Catherine en el centro de la ciudad, pero ella le había dicho que se sentía más como en casa que en cualquier otro lugar en el que hubiera vivido. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si la guardería no hubiera llamado?, preguntó Catherine. Todos los días, respondió Richard. Pienso en todas las formas en que esa mañana podría haber sido diferente. Me alegro de que haya sido como fue, dijo Catherine. Sabes, creé una empresa pensando que eso era suficiente. Logros, éxito, respeto. Pero no era suficiente, era solo vacío. Dejó su taza de té y tomó las dos manos de Richard. Tú y Maya llenaron algo que ni siquiera sabía que me faltaba. Richard la atrajo hacia sí, esta mujer extraordinaria que había abierto su corazón a un padre soltero y a su hija. A veces, pensó, las mayores bendiciones de la vida se disfrazan de emergencias. A veces, los momentos que más nos asustan nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Y a veces, el amor llega cuando menos lo esperas, en medio de una jornada laboral, con un niño pequeño con fiebre en brazos y sin nadie a quien recurrir. Todo lo que tienes que hacer es ser lo suficientemente valiente como para pedir ayuda y lo suficientemente sabio como para aceptarla cuando te la ofrecen con amabilidad.